Estimados y estimadas estudiantes, estamos en nuestra última clase de lenguaje escultórico. Hoy día, como última clase, vamos a revisar lo que ha sido el desarrollo de esta asignatura en la carrera de Pedagogía en Artes Plásticas de la Universidad de Concepción. Vamos a hacer un recuerdo de aquellas cosas, aquellos conceptos que desarrollamos en clases y revisaremos y reforzaremos algunas ideas fundamentales para comprender qué es lo que significa realmente la escultura. Voy a compartir la pantalla y vamos a comenzar con esto, ¿no? Escultura y arte público, desde la historia, lo moderno a lo contemporáneo. Como un primer aspecto, la escultura fue perdiendo gradualmente su condición de ser solo la representación del mundo imaginado. Desde la escultura, la investigación de un lenguaje más propio, reflexivo y crítico posibilitó nuevos giros creativos que fueron el núcleo del espíritu de las primeras vanguardias del siglo XX. Esta intencionalidad no desvinculó las problemáticas políticas y sociales del interés de los escultores. Muy por el contrario, la política y el arte comenzaron a tejer una relación que se verá magnificada en las décadas posteriores. Aquí hay un ejemplo que es importante, que tiene que ver también sobre el sentido de la escultura, ¿no? ¿Cuál es el sentido que está finalmente detrás de aquello que nosotros observamos habitualmente en nuestras ciudades, en nuestras plazas o en nuestro espacio urbano, ¿no? Aquí vemos una imagen de Constantin Brancusi, un escultor, perdón, clave de Rumania. ¿Y cuál es la gracia de Brancusi? Brancusi es un escultor al cual se le encarga, después de de la Segunda Guerra Mundial, una escultura que conmemore la muerte, que conmemore a las víctimas, digamos, de la guerra en Rumania. Y él genera un circuito, ¿no? Un circuito de escultura que inaugura por primera vez la idea de sistemas, ¿no? O de escultura sistémica. Hablamos de escultura sistémica a un conjunto escultórico que rezan sobre un mismo discurso. O sea, vale decir que es una escultura que está desplazada en el espacio y que se constituye en una unidad en su lectura simbólica. Y esta obra que propuso Brancusi, primero tiene que ver con la mesa del silencio, ¿no? La mesa del silencio, de algún modo, se puede interpretar como aquella condición de toda familia de reunirse en torno a una mesa. La mesa constituye también el lugar del ritual. Es un paso cultural fundamental, digamos, en la cultura humana, que hace que el hombre deje de comer en el suelo y eleve, ¿no? Eleve sus alimentos hacia la mesa. Ese gesto tan pequeño es profundamente importante en comprender el cambio cultural que da el hombre en ese momento. Entonces la mesa se constituye a través de la historia, de las civilizaciones, en el lugar donde come la familia, ¿no? Donde hay un reposo, donde hay una interrelación, donde se generan los lazos fraternos. Estamos pensando en estos jóvenes mártires de la Guerra Mundial, de Rumania. Entonces, si lo pensamos cronológicamente, la mesa vendría a ser un primer momento donde está la familia, con su hijo o con sus hijos que parten a la guerra. Finalmente, la mesa también se transforma de algún modo en una plataforma de sacrificio, ¿no? Donde el joven participa de una guerra donde su destino más seguro va a ser morir o ser herido.
Ese dolor de este símbolo es el que podemos encontrar en esta primera parte de esta escultura de Brancusi. Posteriormente está el portal, ¿no? El portal significa finalmente este espacio, ¿no?, que delimita dos realidades. El portal podemos considerarlo que al delimitar estas dos realidades binarias nos anuncia aquello que está más allá. Podemos entenderlo también como la idea del hogar y lo que está fuera del hogar, si lo relacionamos con la mesa. Pero a su vez también el portal tiene que ver con un cambio de condición, y no solamente con un cambio de condición física, sino también simbólica y espiritual. El portal finalmente es un paso, ¿no? Es un pasadizo que marca también como frontera esa división de las realidades. Y en este sentido, ese portal sin duda marca la salida de los hijos a la guerra, pero también marca la experiencia de una realidad distinta y nueva que va a acontecer más allá del portal. Entonces el portal se constituye como un hito que divide dos realidades. Y posteriormente, en este conjunto, está la columna sin fin. La columna que es una sucesión de módulos que se pierden, esa es la intención, que se pierden en el cielo. Definitivamente, la columna sin fin habla de este hecho, ¿no?, de dirigir la mirada hacia lo alto, que básicamente tiene que ver con dirigir la mirada hacia aquello que es subjetivo, hacia aquello que es espiritual, hacia aquello que es nuestra creencia. Y de alguna manera la columna se construye como una sucesión de módulos que, montados uno encima de otro, van generando su altura, sin una funcionalidad práctica. No es una escalera, no es una forma figurativa, sino es un gesto. Y ese gesto de la repetición hacia lo superior también lo podemos interpretar como las sucesivas comprensiones que nos van haciendo acceder a la lucidez y hacia la conciencia de un mundo superior, o por lo menos hacia la pregunta de aquello. La pregunta que ya no es satisfecha en esta realidad humana. Entonces, en este conjunto vemos cómo Brancusi despliega, ¿no?, toda esta idea en un conjunto escultórico que lo vamos a denominar como escultura sistémica. Eso sin duda es un cambio de paradigma. Aquí vemos la columna sin fin de Rumania. Cuando estén en Rumania, traten de visitarla. Otro cambio de paradigma en la escultura también constituyó el ingeniero Alexander Calder, ¿no?, que nunca fue escultor, en términos, digamos, de haber estudiado arte o escultura, pero que sin embargo constituyó uno de los miembros activos del movimiento surrealista, donde el mismo André Breton, quien fue el que escribió el manifiesto surrealista, le denominó a sus esculturas móviles, ¿no? Lo que inauguró Calder en la escultura es algo tan fundamental que cambió un paradigma profundo, así como también lo hizo Brancusi. Porque Calder a lo que nos enfrenta es justamente a la minimización de la forma, a la abstracción, pero a un elemento aún más importante que tiene que ver con el movimiento. Y con un movimiento que no depende, ¿no?, de una condición humana, en sentido de que no está movido por un motor, sino depende del ambiente.
de la brisa, de un viento suave, de un movimiento voluntario de algún espectador, etc. Entonces lo que demuele Calder con sus esculturas es la noción de la escultura como un cuerpo que yace estático en un lugar. Un cuerpo, un objeto, una cosa que yace estática en un lugar. Porque cuando nosotros observamos estas imágenes de Calder, lo que estamos viendo es una de las miles de posibilidades que tienen estas esculturas como figura. Nosotros podemos tomar una imagen 2 segundos más tarde, 3 o 10 segundos más tarde, y la escultura puede estar en otra posición. Entonces, no existe una cara frontal, no existe una cara posterior. Y esta condición del tiempo y del movimiento hace que Calder haya hecho ingresar la escultura en un territorio nuevo. En un territorio nuevo que va a marcar una diferencia fundamental con lo que era la escultura tradicional que nosotros tradicionalmente conocemos. También Calder incorpora algo importante que era parte de la tradición de la escultura, que es el color. Recordemos que en el mundo antiguo el gran porcentaje, la mayoría de las esculturas siempre eran policromadas. El color formaba parte siempre del volumen. Pero vemos que Calder propone cuerpos insignificantes en el sentido de que están vacíos de contenido, vacíos de relato, y ese vaciamiento del relato, de la escultura, ese vaciamiento de la narración o de la narrativa del cuerpo escultórico, lo hace parecer como un símbolo que va a estar siempre sujeto a la subjetividad de cada espectador. Y que, aparte de estar sujeto a la subjetividad de cada espectador, siempre va a estar sujeto a las condiciones ambientales donde está instalado. Entonces, vemos que la escultura se transforma ya en un cuerpo mucho más escurridizo, donde estas ideas se confabulan más allá de la tradicional representación. Otro caso fundamental, ¿no? La obra de Robert Morris, ¿no? Las obras de Robert Morris o del grupo de los minimalistas, ¿no? Que concluyeron realizando estos trabajos o estas intervenciones en el paisaje o airworks, como se llamaban, que eran grandes intervenciones en los terrenos o en territorios con palas mecánicas, con maquinaria pesada, para generar formas que rompieran aquello que era la habitualidad, digamos, de un paisaje. La teórica norteamericana Rosalind Krauss habla muy bien de esto y desarrolla la idea o el concepto de no paisaje, no arquitectura, y lo hace en relación a observar que estas intervenciones de estos escultores, como ellos se denominaban, no alcanzaban a ser arquitecturas porque no cumplían una funcionalidad, pero tampoco eran parte del paisaje porque eran intervenciones. Entonces, estas obras empezaban a quedar en un punto intermedio, ¿no? Que no había sido habitado anteriormente por las culturas. La gracia de la obra de Morris es que él declaraba que tenía 3 tiempos, ¿no? Un primer tiempo histórico, que tenía que ver cuando la obra había sido realizada, vale decir, en una época, en un contexto, en este caso fue en los años 60. Entonces, en los años 60 le dan un contexto, le dan una territorialidad, le daban un lugar donde yacer, ¿no? Había otro tiempo, que era el tiempo del recorrido, el tiempo que demoraba, ¿no? Un espectador en recorrer la obra, ¿no? Aquí vemos un personaje, una persona que está en el centro. Hay un tiempo que requiere, ¿no? Poder observar esto, porque la escultura no tiene esa condición de la pintura o de la fotografía o de las artes bidimensionales,
en la cual la imagen se nos muestra de facto, sino que requiere que nosotros hagamos necesariamente un recorrido. Y ese recorrido implica también un segundo tiempo, según Morris. Y un tercer tiempo tiene que ver con un tiempo astral, astronómico. Y es donde ustedes ven estas tres fisuras o pequeños portales por los cuales se podía observar ciertos fenómenos astronómicos como los solsticios o ciertos fenómenos que estaban ligados con las estrellas, con la posición de las estrellas. Entonces, acá vemos nuevamente que existe también esa condición del tiempo encerrado en estos cuerpos que se generaron desde los escultores minimalistas en los Hellworks, que tenían que ver también mucho con lo ritual. Evidentemente, la negación también de la escultura a ser parte de un objeto transable. También había una crítica en toda esta época frente a la comercialización del arte o al arte como un bien de consumo, que sin embargo más adelante el mercado vuelve a transformar en un objeto de consumo, como fue, por ejemplo, con los ready-made de Marcel Duchamp. Marcel Duchamp generó el ready-made como una situación o un fenómeno donde buscaba la suspensión del gusto. Y esa suspensión del gusto dejaba al espectador en una suerte de vacío. Sin embargo, después el mercado transformó el ready-made evidentemente en una nueva mercancía. Por lo mismo también Marcel Duchamp dejó prontamente de fabricar ready-made porque sabía que iban ya a perder su naturaleza. Aquí vemos otra escena también, ¿no?, que tiene que ver también con el tiempo, cuando ya la obra de Morris se cubre, digamos, de césped y se genera, digamos, ¿no?, otro nuevo fenómeno que está determinado por el tiempo. Ya la escultura no es un objeto neutral, ¿no?, árido, que queda suspendido en la eternidad del tiempo, sino que a su vez también es modificado por las condiciones del tiempo. Aquí vemos otras intervenciones de lo que fue también estos escultores minimalistas, lo que se llamó post-minimalismo, porque básicamente todos ellos provenían de esta corriente, ¿no? Vemos las intervenciones de Robert Smithson también, cuando hace esa intervención de color, convirtiendo asfalto en una cantera abandonada en Estados Unidos. O estas simples intervenciones que se llamaban también sit, non-sit, ¿no? Y se hablaba de que en estas intervenciones era cuando el paisaje era llevado a la galería, ¿no? Entonces, espejo cuadrado cerrado, de algún modo tiene que ver con este gesto de llevar el paisaje a la galería. Acá vemos más trabajos que eran grandes intervenciones, que también eran intervenciones muy costosas, ¿no?, porque los movimientos de tierra, los movimientos de maquinaria eran muy costosos. Y lo que se buscaba era generar este impacto en el paisaje, esa extrañeza que se veía, donde se veía modificada la naturaleza, pero sin una intervención mayor, digamos, de materialidades extrañas a ese lugar. También Robert Smithson genera esta obra que es muy conocida, ¿no?, el Spiral Jetty, que finalmente también tiene que ver con eso. También todas estas obras estaban sumergidas en reflexiones que tenían que ver sobre reanimar, ¿no?, viejas creencias espirituales, viejos conocimientos del mundo antiguo, que hablaban de las formas y de las búsquedas interiores. En todos los trabajos del postminimalismo hay una búsqueda por una espiritualidad. Recordemos que es la época de la guerra de Vietnam, la época de la Guerra Fría, donde el mundo está en un cuestionamiento muy profundo. Entonces todas estas obras
responden de algún modo a esas preguntas. Acá tenemos una de Denise Oppenheim, Anillos Anulares, que lo hace en la nieve, donde Denise Oppenheim declara que genera esta forma simplemente, bueno, con un hacha, y que esa forma la genera con la única intención de generar una línea que no esté en la naturaleza. Entonces genera estos círculos concéntricos para dar cuenta de eso y generar esa diferencia. Walter de María, en campos de relámpago, instala 80 postes metálicos de 3,5 metros de altura, o 4 metros, si mal no recuerdo, en un campo donde se genera mucha actividad eléctrica. Lo interesante de Walter de María es que nos pone en la cuestión de preguntarnos por qué es la escultura. Entonces nosotros decimos, bueno, la escultura es los 80 postes metálicos puestos en este campo de relámpagos. La escultura es los 80 postes puestos en este campo de relámpagos más los relámpagos. Porque si finalmente decimos que el arte es la intención del artista, en esta imagen estamos viendo la escultura de Walter de María. O sea, ese elemento subjetivo que Calder propone en sus esculturas a través del movimiento, Walter de María lo replica acá, cambiando el movimiento por los fenómenos naturales. Entonces nos damos cuenta de que la escultura ya deja de ser, o pierde, digamos, esa noción objetual para transformarse en el postminimalismo en el desarrollo de una idea en el paisaje, la construcción de una idea en el paisaje, la construcción de una sensación en el paisaje, la construcción de un símbolo en el paisaje. Entonces, esta condición genera evidentemente un cambio de paradigma en muchos artistas. Y se empiezan a generar obras impresionantes como esta, ¿no? Que son obras de Christo y Jean Claudette, que era su compañera. Ellos dos hicieron grandes intervenciones generando desde temprano esta suerte de envolturas, ¿no? Envolturas de objetos. Aquí vemos de árboles, de estas islas, ¿no? Que fue una cosa, siempre eran trabajos de muy gran envergadura, ¿no? Inclusive la más conocida de Christo y Jean Claudette fue cuando envolvieron el Reichstag alemán. El Reichstag alemán es el Congreso alemán, ¿no? Donde se definían las leyes, ¿cómo se llama? Donde debatían los diputados, los senadores, etc. Entonces, vemos cómo en la obra de Christo y Jean Claudette siempre está implícita, digamos, el gesto, ¿no? Ese gesto magnificente, ¿no? Ese gesto a gran escala que genera preguntas, ¿no? Despierta preguntas en el espectador, donde no siempre hay un mensaje claro o no siempre hay una idea preestablecida o señalada, sino que son gestos que tienen que ver con hacer que la sociedad pueda observarse a sí misma a través de estos actos que son para muchos incomprensibles, ¿no? La envoltura siempre lo que hace es cubrir algo, ¿no? Que se quiere ocultar, pero también implica la idea de la sorpresa, ¿no? La idea del regalo, de aquello que está envuelto para no ser visto, para generar una sorpresa. Entonces aquí nos preguntamos sobre cuál es la sorpresa, ¿no? Que nos quiere dar Christo y Jean Claudette. Entonces, la sorpresa puede estar dada en estas imágenes que estamos viendo, en la noción de la naturaleza y en la noción de la naturaleza humana también como un gesto de poder. Aquí vemos las escenas de la envoltura del Reichstag alemán, y aquí vemos también que estas obras son instalaciones de gran envergadura que finalmente están compareciendo como objetos, ¿no? El Reichstag alemán finalmente se transforma
en un objeto artístico que da cuenta de la intencionalidad de un artista por exaltar no solamente la figura arquitectónica, sino más fundamentalmente el símbolo que ellos representan. Y el símbolo que representa envolver ese tremendo edificio con estas telas. Hay que decir de que este proyecto fue un proyecto que duró aproximadamente 20 años, ¿sí?, en ser aprobado. Se presentó a principios del año 70 en el Congreso alemán, y ahí siguió una ruta muy lenta, de mucha insistencia, y después de 20 años pudo ser realizado. Fue una verdadera epopeya. Y ese carácter epopéyico también estaba en esta intervención llamada Running Face, y nos damos cuenta también de cómo esto se yergue como una pregunta. Y una pregunta que también nos hace preguntarnos siempre por aquello que es el sentido, ¿no? La pregunta siempre es por el sentido. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Qué significa? Entonces, esas preguntas por el sentido y por la significancia comienzan a ser demolidas y a ser extremadas, ¿no?, en estos cuerpos que a veces eran cuerpos muy herméticos, ¿no?, muy herméticos por su, ¿cómo se llama?, por su poca información para un espectador. Porque una cosa es ver un cuerpo, ¿no?, de pequeña envergadura, pero lo otro es observar, ¿no?, esta kilométrica intervención que nos hace preguntarnos si es que eso es una obra de arte, es una obra de carácter agrícola, de algún sentido, o es algo arquitectónico, etc. Entonces, dejar al espectador en ese territorio vacío es el objetivo fundamental de gran parte del arte contemporáneo, de operar como un espejo social donde el espectador puede indagar más allá de lo aparente y lo evidente. Sin embargo, después viene otra corriente. Acá vemos una imagen de Noah Hanson, un escultor estadounidense, que se vincula y se relaciona con otra crítica, ¿no? Y esta crítica tiene que ver con el hiperrealismo. Entonces, cuando hablamos de este hiperrealismo norteamericano, estamos hablando también de una crítica a la sociedad contemporánea, una crítica a la sociedad norteamericana que tiene que ver con los estilos de vida, con el consumo, finalmente con la identificación, ¿no? Entonces, vemos cómo la obra de Hanson va haciendo revista, ¿no?, de estos personajes que están hechos con técnicas, con siliconas, ¿no?, con muchas técnicas que se ocupan del cine, para generar modelos realmente reales, ¿no?, donde ya no está la ilusión del mármol, no está la ilusión de la madera, sino que lo que se busca es que el personaje sea lo más auténtico posible. Entonces aquí la escultura pierde ese pedestal o esa distancia solemne para constituirse en la realidad misma. Lo genial de estas obras es justamente cómo esa relación con lo real igualmente marca, digamos, ¿no?, esa diferencia y esa sorpresa de ver que aquello que está ahí, que yo puedo comprender visualmente, ¿no?, que es una superficie hecha con polímeros o con silicona, forma parte de mi realidad. Entonces, ya no existe esa distancia del plinto, ¿no?, de aquel objeto tan tradicional de la escultura, que separa la escultura del suelo, ¿no?, y la eleva en una plataforma. Entonces, lo que nos dice el plinto es decir, la escultura o esta obra está más allá de la realidad, está en otro nivel de realidad, está en otro nivel de suelo. Sin embargo, aquí lo que se hace es desacralizar absolutamente de eso, y aún más porque el canon artístico que se utiliza es el canon de lo cotidiano.
el canon griego, la idealización, la estilización, quedan absolutamente abolidas en este tipo de obras. Y vemos a su vez también cómo los personajes, a través de sus expresiones, se transforman en los verdaderos protagonistas. En esta misma línea, pero muy posteriormente, tenemos al australiano Ron Mueck. Ron Mueck fue un escultor que partió trabajando en el cine haciendo efectos especiales. Una gran artista, una gran pintora, ¿no? Quizás la pintora más famosa que hay ahora en el mundo, digamos, es Paula Rego, ¿no? Y Paula Rego era suegra de Ron Mueck la que le sugirió hacer una exposición y hacer escultura. A lo cual él accedió y generó estas tremendas obras, que son obras que tienen este hiperrealismo, pero a diferencia de Hanson, que veíamos anteriormente, él juega con un elemento que es muy propio de la escultura, que tiene que ver con la escala, ¿no? La escala a mí me permite ver si algo es real o no es real. Yo genero una relación con la escala, sobre todo en la escultura, que tiene que ver directamente con mi percepción. Estas obras hiperrealistas de gran envergadura son verdaderamente impresionantes. Impresionantes por el grado de perfección y el grado de técnica que ha perfeccionado Ron Mueck. Esta exposición en Inglaterra, en Londres, causó un gran impacto, y aquí fue cuando Ron Mueck se hizo conocido internacionalmente, ¿no? Por estas obras tremendas, que expone también a personajes que son absolutamente alejados también de ese canon, ¿no? Busca presentar, digamos, una realidad absoluta que no juega, digamos, con ser algo que no sea ellos mismos. Entonces los formatos son pero absolutamente extremos. No hay obras de Ron Mueck a escala humana. Y esa simple diferencia es la que nos permite observar y asombrarnos con aquello que estamos viendo, con aquello real. Aquí vemos esta pequeña pareja de adolescentes observada por un espectador sorprendido por el detalle, por la habilidad, ¿no? Pero sobre todo por la sensación que genera ver estos cuerpos humanos en estas escalas tan dispares, de lo que nos hace saber que no son reales y que están en el territorio del arte. Esta fue la primera escultura, la escultura más famosa que hizo Ron Mueck, que se llama La muerte de mi padre. Y esta escultura mide aproximadamente 60 centímetros. Pero su nivel de detalle fue el que impactó, ¿no? en esta exposición, que era de los jóvenes talentos de Inglaterra, ¿no? De la British College Art, si no me equivoco, y donde también estaban muchos artistas de la generación de Ron Mueck, que eran que siguen siendo artistas con mucho reconocimiento internacional. Estas obras son realmente maravillosas y nos damos cuenta cómo la escultura también vuelve o regresa también a algo figurativo, pero con un tamiz distinto. Es importante decir que la escultura no tiene o el arte en general no tiene una línea única. Siempre se va a diversificar. Aquí vemos a Ron Mueck trabajando en una de sus obras y ahí podemos apreciar, digamos, el nivel de escala y de perfección que él realiza. Por ejemplo, como un dato, cada obra de Ron Mueck está hecha absolutamente lo más natural posible. Cada obra aproximadamente lleva 10.000 injertos de pelo para que sea totalmente real. Entonces sus obras son impactantes. Y eso ha hecho también que el lenguaje de la escultura en lo contemporáneo cobre vigencia en este giro creativo y en esta astucia y sensibilidad que ha tenido este gran escultor
en llevar, digamos, el mundo de lo cotidiano a la escultura y a sorprendernos con eso. Ahora, otro elemento importante también es la escala. Aquí estamos viendo al escultor Richard Serra, que es también uno de los grandes post-minimalistas que generó una potente, digamos, ¿no? una potente arremetida de lo que ha sido la escultura. Fundamentalmente, Richard Serra trabaja con grandes bloques de metal, los cuales van disponiendo siempre en escala gigantesca. Esta obra que se llama, en un momento, esta obra se llama, bueno, se me olvidó, pero era el amigo de Snoopy, se llama, bueno, no me acuerdo. Pero bueno, esta obra habla un poco también de ese espíritu norteamericano, ¿no? También hay que decir que Richard Serra también es un hombre, digamos, que repasa mucho su historia, la historia de su país, la suya personal, y genera estos grandes bloques, estos grandes espacios, como él define, de acero, ¿no? Aquí vemos una de sus obras expuestas más emblemáticas, en la cual él mismo decía en una entrevista que se sorprendía que la gente que iba a visitar esta muestra siempre tenía la sensación que estaba frente a una escultura, que de algún modo esa noción estaba presente. Aquí vemos otro paradigma también, ¿no? Robert Rauschenberg. Robert Rauschenberg, que es más conocido por sus trabajos pictóricos. Sus trabajos más famosos tienen que ver justamente con cómo Rauschenberg, que también estuvo en Chile, va generando la necesidad de hacer de la escultura y la pintura un mismo lenguaje. Quizás su obra más conocida y más brutal tiene que ver con esta, ¿no? Con esta obra que es sobre una pintura, sobre un objeto pintado, yace esta cabra montañesa manchada de pintura con un neumático atravesado. Una figura totalmente imposible que da cuenta de los límites que en los años 60 se transgredieron en búsqueda de respuestas de una nueva expresividad. Estas obras también de Rauschenberg habla también de esta generación de la taxidermia con aquel objeto que cuelga del cuadro. Entonces vemos que esa noción de cuadro, de pintura, ya empieza a quedar obsoleta bajo la influencia de nuevos elementos totalmente transgresores a la pintura y que se insertan en la relación entre lo bidimensional y lo tridimensional. Toda esta objetualidad es la que va a ir dando parte, aquí vemos obras de Jasper Johns, a una disolución de aquello que podría ser lo disciplinario. Si bien hay escultores que se siguen llamando escultores, como lo vimos en los post-minimalistas, pero generan obras que son muy distintas a las que se podrían pensar como escultura. Acá vemos una obra de Yves Klein que construyó, y que estas obras que Yves Klein construía formaban parte también de una investigación que él hizo, sobre todo en el color, ¿no? El Blue Klein, ¿no? Que era un color que él exigía, digamos, que él había descubierto y que ese color tenía que llevar siempre su nombre. Y él, revisando la temática del social de la sociedad, hace una crítica y a su vez también participa en aquellos años también de muchas intervenciones de performance que se hicieron en los años 40, en los años 50, con aquello que también se inauguró como el body art, ¿no? O el arte del cuerpo, que de alguna manera también era el performance
y también era la intervención de los cuerpos sobre estos papeles. Nuevas formas de integrar, de pensar la escultura. Tenemos también a Piero Manzoni, este italiano, que también polemiza, que busca en el volumen o en el objeto generar una visión distinta también de la escultura. Aquí estos escultores ya no son hacedores de forma, ¿no? Sino que más que nada plantean ideas porque ya están rozando lo que va a ser el arte conceptual. Aquí esto se llama el pedestal del mundo y básicamente se constituye en una plataforma donde hay una placa al revés que dice este es el mundo. Entonces se supone que ese pedestal es el que está sosteniendo el mundo. Esta idea, digamos, es también la que hace muy conocido a Piero Manzoni con esto que se llama mierda de artista, shit artist, ¿no? Y esta mierda de artista se especula, ¿no?, sobre su contenido y toda esa especulación forma parte de su obra. Tenemos también a Tony Crack, ¿no?, que es este escultor que va sumando partes, sumando módulos, y va generando cuerpos, digamos, que se van constituyendo en esto que se llamó el ensamblaje, ¿no? Una técnica importante, que vimos un trabajo de Meret Oppenheim, una gran escultora, una gran artista, que también nos trajo a reducir aquellas ideas irónicas, ¿no?, sobre lo que tenía que ver con los objetos, o esta que es la más conocida de ellas, ¿no? Este objeto que está absolutamente inhabilitado en su objetualidad y solamente puede ser apreciado como forma. Entonces se transforma en otra cosa. Y aquí llegamos al padre del arte conceptual, Joseph Kosuth, en el cual, en esta obra que se llama Silla, ¿no?, se hace la pregunta, que es una pregunta interesante también, que se hace desde o la pregunta por lo real, ¿no? Pregunta, bueno, ¿dónde está la silla? ¿La silla es la foto de la silla? ¿Es la silla misma? ¿O es lo que significa la palabra silla? Estas reflexiones van a transformar y van a influir hasta ahora en la escultura y en el desarrollo de las artes contemporáneas. Acá vemos un trabajo del escultor chileno Cristian Salinero, que es una instalación, y que esta instalación escultórica básicamente tiene que ver también con ese gesto de cómo se llama, del envolver, ¿no? Y vemos cómo todos estos objetos fueron envueltos, ¿no?, en esta suerte de masking tape que dan cuenta, digamos, de todo este, ¿cómo se llama?, objeto. Entonces, el arte objetual, acá vemos un trabajo de Ron Kuklinski, un escultor norteamericano, va a buscar generar preguntas, ¿no?, desde lo objetual. Y lo objetual, evidentemente, está en el terreno de lo escultórico, ¿no? Todas estas obras son preguntas eróticas, ¿no?, sobre cuáles son los roles, ¿no?, los roles de género, ¿no? Y también aquí me permití presentarles una obra mía, en la cual también se constituye como un objeto escultórico que también se traduce en la búsqueda o en la suma de objetos que poseen cargas propias. Y cada objeto formaba parte, digamos, de una historia. Y esas historias se constituyen en un solo objeto para dar cuenta de un fenómeno, ¿no? De un fenómeno que tiene que ver con ver la forma, leer el texto e intentar hacer calzar ambas cosas, que es una condición humana de nuestro pensamiento occidental. Lo que dice abajo es lo que es arriba, ¿no? Entonces, cuando yo veo de que se genera un descalce, entro en un territorio también de suspensión del sentido, que es lo que buscaban estos trabajos objetuales. Entonces, la búsqueda de estos trabajos busca también esa suspensión del sentido y busca anular las funcionalidades para, más que nada, hacernos preguntas.
Entonces nos damos cuenta que la escultura no es solamente la materialidad o el aspecto técnico, ¿no? Esto es una videoescultura que cada módulo giraba en sentido opuesto. Entonces nos damos cuenta de que la objetualidad y que la escultura es algo que divaga, ¿no? O navega por distintos territorios. Acá vemos algunos de los objetos, de los artefactos visuales de Nicanor Parra, donde vemos que el texto y el objeto se constituyen en un fenómeno artístico, porque están dentro del territorio de las artes, ¿no? De las artes literarias y de las artes visuales, ¿no? ¿Cómo se llama? Los artefactos de Parra tienen esa doble existencia en estas dos áreas de conocimiento. Entonces nos damos cuenta de que esa relación de Parra, por ejemplo, en este diagrama, ¿no? Entre lo que es la literatura y las artes visuales, genera, digamos, un cruce que hace habitar, ¿no? Estas obras en un territorio híbrido. Aquí vemos una obra también de una escultura de Joan Brossa, que Joan Brossa es un poeta visual donde se construyen que construye estos objetos también. Acá vemos otra intervención también escultórica en lo que eran las líneas antiguas del trole en Santiago. Esta también fue una intervención mía y que lo que hacía y lo que pretendía era que se visibilizara aquel despojo. Esta también es otra escultura que estaba puesta en el metro de Santiago. Cada uno de estos móviles estaba constituido por 1500 círculos de plumavit de alta densidad que empezaban a moverse cuando venía el metro. Ustedes saben que el metro finalmente al avanzar por el túnel va empujando, va desplazando el aire que empieza a salir antes que el metro aparezca. Y eso generaba que el viento o este desplazamiento del viento generaba que todos estos objetos empezaran a moverse. Entonces, de algún modo, la escultura anunciaba la llegada del metro. Entonces, cuando uno ve que los móviles se estaban moviendo, era porque el metro estaba por llegar. Entonces, aquí había una metáfora que también tenía que ver con el tiempo, ¿no? Con la descripción del tiempo como una presencia permanente también en la escultura. Aquí vemos otra obra mía ¿cómo se llama?, de instalación pública que está en Santiago y que constituye también la idea de cómo la forma se va formando y deformando en la medida que las aspas giran. En un cierto punto de vista, uno puede observar cómo se dibuja y se desdibuja un solo volumen que constituyen todas estas aspas. Este trabajo también tiene la misma idea. Y acá vemos otra que también constituye esta idea de este trabajo, de cómo va cambiando la forma. Esta es una obra de Carlos Ortúzar, de este gran artista chileno, que también es una obra que esas varas también van siendo movidas e intervenidas por el viento. Entonces, la podemos ver en distintas posiciones según el viento, digamos, que existe. Vemos aquí otras obras de Gacitúa, ¿no?, de Francisco Gacitúa, un gran escultor chileno con una obra muy maciza, con una presencia escultórica fundamentalmente en Santiago, en muchas plazas, en muchos lugares, donde él genera un lenguaje abstracto de calces y descalces, donde la idea del diseño de la máquina siempre está presente, ¿no?, donde esos cortes geométricos y esos ensambles ingeniosos forman cuerpos exquisitos en su forma y en su materialidad. Un gran escultor, un hombre muy cercano también a la filosofía y al pensamiento crítico. Entonces nos damos cuenta que a pesar o aún trabajando con materiales nobles como son las maderas, hay un lenguaje absolutamente contemporáneo, ¿no? Vemos otras obras escultóricas, aquí vemos una obra de Catherine Pordy,
¿no? Donde los objetos se relacionan con la taxidermia y también con la fotografía, ¿no? Y donde se genera también una crítica a aquello que tiene que ver con el consumo, con el mercado, con los estándares, con los cánones de lo bueno y de lo malo, ¿no? Aquí vemos obras de Antonio Becerro, una obra que también ha sido hecha en taxidermia, donde ha trabajado con muchos perros, digamos, embalsamados, muchas formas orgánicas, donde viene a dar cuenta de, de elementos, digamos, que tienen que ver con la crítica a lo social. Bueno, para revisar algunos conceptos fundamentales, ¿no? Tenemos esta idea de la escultura, de la estatua, que es una obra escultórica a imitación del natural, ¿no? Las estatuas son básicamente el bombero que vemos en la plaza, el prócer que está ahí, esos son estatuas. Los monumentos tienen que ver con un concepto mucho más amplio, ¿no? Recordemos que el monumento puede ser una escultura, sin duda, o una estatua, pero también puede ser una obra natural, ¿no? Entonces, tiene que ser pública y patente, ¿no? Patente para toda la gente. También están las obras que son de representación, y la representación también se enlaza con lo conmemorativo. Generalmente siempre la noción de escultura tenía que ver con la representación y con lo conmemorativo. Celebrar una batalla, una fecha, o representar a un papa, etcétera, etcétera. Entonces, estas obras nosotros las vemos en Concepción, ¿no? Como este trabajo de Juan Martínez de Rosa. Por ejemplo, esta obra de El Lautaro, ¿no? De Nicanor Plaza, donde vemos también que hay nociones absolutamente distintas que nos dan la relación de aquello, cómo la escultura genera también información. Entonces vemos esta primera Lautaro, ¿no? Que es de Nicanor Plaza, que es el más tradicional, también está puesto en el Cerro Santa Lucía de Santiago, también lo tenemos en nuestro campus universitario, pero que finalmente este Lautaro tiene un nombre totalmente usurpado, porque esta obra de Nicanor Plaza la hizo para un concurso de escultura en Norteamérica, en Estados Unidos. Y este indio representaba a un indio Sioux, ¿no? Entonces el penacho de plumas, el arco, eran cosas que los mapuches no utilizaban. Entonces vemos cómo la versión de Jorge Barba, de Lautaro, que está en Independencia, es totalmente fidedigna. Entonces nos damos cuenta de que este último moicano, que finalmente también fue una copia de un grabado, ¿no? De James Fenimore Cooper, y este Nicanor Plaza generalmente lo que hace es tomar este grabado y hacerlo escultura, ¿no? Entonces ahí hay un juego político que distorsiona, digamos, lo real. Aquí vemos la obra de los fundadores de la universidad, esta obra de Samuel Román, donde aquí ya vemos un lenguaje escultórico absoluto, ¿no? Donde la forma abstracta responde al lenguaje que el escultor ha seguido desarrollando, y sin embargo hay una conmemoración, ¿no? Que conmemora a los fundadores de la Universidad de Concepción. Esta obra, que también está acá, está en Talcahuano, es una obra de Sergio Castillo, una obra importantísima. Sergio Castillo, Premio Nacional de Escultura. Sergio Castillo pasó mucho tiempo de su vida en la Unión Soviética, donde se pudo codear con todos los grandes escultores de allá, y también de algún modo se hace sensible e influenciable de todo lo que fue el constructivismo ruso. Las obras de Sergio Castillo en Concepción, diría yo que son las esculturas de mayor valor, ¿no? Histórico, fundamentalmente por esta herencia que tiene que ver también con el constructivismo ruso y con las grandes dimensiones de sus obras, ¿no? La monumentalidad de sus obras. Un escultor muy prolífico que
fue condecorado, como les decía, con el Premio Nacional de Arte. Aquí vemos otra obra de Sergio Castillo, que también está fuera de la planta siderúrgica de Huachipato, homenaje al trabajador del acero, donde vemos que también su composición responde a estos lenguajes abstractos, a esta conjunción de ritmos, ¿no? De velocidades que nos dan cuenta de este modernismo, de esta relación con el volumen, que habla de la sinergia y de los movimientos cinéticos que se dan también en estos movimientos. Vemos una obra de Santa Santander, ¿no? También una gran escultora de Concepción, que también es curadora de la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, y vemos cómo toda su prolífica obra en la ciudad forma parte ya del imaginario de Concepción, donde su lenguaje abstracto, la simplificación de la forma y el color dan cuenta, digamos, de su gran trabajo. Tiene un trabajo también paralelo en el cual las formas naturales forman parte de su obra más gruesa, ¿no? Aquí esta abstracción de estas araucarias en el Parque Ecuador forman parte del paisaje urbano cotidiano. También otro gran escultor penquista, José Vicente Gajardo, un escultor egresado de la Universidad de Concepción, nos presenta esta obra que también tiene que ver con la idea de la araucaria, lamentablemente pintada de verde por el vandalismo que se genera en el parque. Estas son obras de granito, absolutamente talladas en piedra, que lamentablemente se tienen que pintar de un solo color para evitar los múltiples rayados que tienen. La Revolución del Trompo, de Cristian Salinero, instalada en el acceso al aeropuerto Carri del Sur, nos da cuenta de ese lenguaje totalmente objetual de las formas, ¿no? Estos objetos son totalmente vacíos, digamos, de significancia. Comparecen ahí como un fenómeno escultórico, ¿no? Como un fenómeno solo de volumen que se vincula a la población en la especulación de lo que pretendan, digamos, darle como sentido. Vemos El Cóndor de los Vientos, que también es otra obra de la ciudad de Concepción, que tiene la particularidad de moverse, ¿no? Con el viento, de una obra cinética, figurativa, hecha también con una técnica de ensamblaje de madera muy atractiva de este ingeniero, ¿no? De navegación Lucien Bousquet, este francés, donde vemos la imagen simbólica, ¿no? Del cóndor frente a la Intendencia de Concepción. También está en un trabajo escultórico de Sandra Santander, el memorial Los Detenidos Desaparecidos, donde la escultura también comparece como un espacio solemne, ¿no? Que delimita un espacio, que exalta una presencia y que se traduce en un ambiente muy sobrio, pero muy limpio y un ambiente, digamos, que invita también a un silencio o a una espiritualidad. También tenemos en Concepción estas obras que fueron el Memorial 27F, muy criticado, que fue una obra muy polémica, primero por su costo en momentos difíciles para la sociedad, pero también fundamentalmente porque rompe toda la escala de lo que era el parque de escultura. Finalmente, aquí hay un buen ejemplo de un mal proyecto instalado en un lugar a priori, sin la participación de la comunidad, un jurado externo, santiaguino, que define dónde va a ir ubicada y qué obra es la que va a ganar. Fue muy polémica por el alto costo que tuvo en momentos que todavía Concepción se estaba levantando recién del terremoto. Y fundamentalmente porque rompía toda la escala de un parque de esculturas importante que tenemos en Concepción, donde tenemos justamente premios nacionales como Federico Asler y otras obras de gran envergadura. Y también tenemos como ejemplo de escultura lo que fue el homenaje a la Tercera Internacional de Vladimir Tatlin. Este fue un proyecto, ¿no? Un proyecto que nunca se alcanzó a realizar por su alto costo. Y era una escultura que consideraba 3 módulos, uno que giraba una vez al día, ¿no? Y que en su interior se supone que iba a funcionar una radio.
Después había un segundo módulo que giraba una vez al mes, ¿no? Y ese módulo que giraba una vez al mes era una suerte de oficina de reuniones, y un tercer módulo que giraba una vez al día. Toda esta escultura, que estaba pensada como una suerte de escultura habitable, eh, que realizó Tatlin, quería dar cuenta también de la concepción de un nuevo arte, de una nueva visión de la escultura, pero también de una nueva sociedad. En los fenómenos de la revuelta social, del estallido social, nos dimos cuenta también de que la escultura tiene una carga simbólica. O sea, vale decir, la escultura sigue vigente en su capacidad de irradiar significado. Así lo vimos con estos desplomajes, ¿no? Estos desanclajes, digamos, que sufrieron varias esculturas a lo largo del país. Aquí vemos la imagen de una persona con vestimenta mapuche, y vemos cómo cae la escultura de Pedro Valdivia. Entonces nos damos cuenta de que finalmente la escultura recuerda, simboliza y está en nuestras plazas no como algo insignificante. El estallido social nos hace mirar hacia arriba y preguntarnos por qué las esculturas, por qué son esas personas que están en las esculturas, qué es lo que significa eso. Entonces ahí también nos reaccionamos, y reaccionamos frente a que el lenguaje del arte público tiene que ser un lenguaje que represente justamente a la sociedad y que no imponga cánones de moral o de ética o de modo de hacer. Entonces, la escultura pública irradia significancia, simboliza en el espacio público, indica la trascendencia, jerarquiza y da visibilidad a las ideas. La escultura es un lenguaje. Entonces, vamos a dejar de compartir pantalla para poder despedirme de ustedes. Esta clase fue un poco más larga. Espero que hayan podido disfrutar lo que fue todo este semestre. Quiero desearles que tengan unas muy buenas vacaciones. Les quiero agradecer también su paciencia, su buena voluntad. Quiero destacar también la responsabilidad que han tenido todas y todos, y el gran aporte que van a hacer ustedes como profesores en una sociedad que los va a necesitar mucho, y en la cual ustedes van a tener la capacidad de influenciar y de guiar a muchas personas de esta sociedad. Primero que nada, los felicito por haber escogido la carrera de pedagogía y por querer ser profesor. Eso a mí ya me parece que es un acto totalmente encomiable. Así que los felicito, les deseo lo mejor, cuídense, todavía tenemos pandemia, tengan unas buenas vacaciones, descansen. Que estén muy bien. Chao, chao.